Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a otro episodio. Mi nombre es Santiago y acá estamos en otro episodio, otro capítulo de Repasamos. Si querés ponerte técnico, tercera parte de Derecho Financiero 2. Vamos a inmiscuirnos en el IRAE, en el primer impuesto a la renta, que vamos a tocar. Así que poco a poco vamos a empezar a desglosar todo eso, pero antes de comenzar, te invito a vos, guapo o guapa, a seguirme en las redes sociales que están ahí debajo, dejar un bello comentario que eso inspira a seguir laburando, un like que siempre viene bien, y no mucho más, prepárate cafecito, matecito, tecito, porque arrancamos. Antes de comenzar a hablar de IRAE, es muy importante que recuerden siempre que todos los impuestos están creados o son creados por ley, ¿bien? En principio la ley que estaríamos usando para empezar a trabajar con todos los impuestos a la renta va a ser, o al menos la ley base, va a ser la ley de la reforma tributaria. Pero esta ley se ha actualizado tanto, ha mutado tanto, que es mejor empezar a buscar en DGI la normativa más actualizada y correspondiente. Pero habiendo quedado claro esto, comencemos con el IRAE. ¿Qué es lo que graba el IRAE? Bueno, el IRAE, como ya mencionamos en el primer capítulo, en la introducción, va a grabar las rentas empresariales. Por ejemplo, vamos a tomar como rentas empresariales las que son entendidas como rentas empresariales gracias a la habitualidad, por ejemplo la enajenación de inmuebles, que se haga de forma habitual. Estas van a ser tomadas como rentas empresariales. Ahora, muy importante también no separar el IRPF. ¿Por qué? Porque aunque son dos impuestos distintos, es muy bueno empezar a estudiarlos en comparación y diferenciación. Bien, como ya sabemos, el IRPF va a aplicar a las personas físicas, lógicamente personas físicas residentes. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Bueno, vamos a fijarnos en dos criterios para ver cuando una renta es empresarial, es decir, cuando el ingreso es de carácter empresarial y cuando no. Estos dos criterios son, en primer lugar, un criterio material y en segundo, uno formal. En cuanto al material, como primer punto o punto de partida, nos vamos a encontrar con que normalmente refiere a actividades empresariales y a la actividad agropecuaria. Y en cuanto al formal, estamos hablando, refiriendo a ciertos sujetos de forma determinada para que pasen a tributar IRAE. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, las sociedades de capital, las restantes sociedades comerciales. Básicamente, entonces, este criterio formal lo que hace es determinar estos sujetos de forma ya determinada están obligados a tributar IRAE, mientras que el otro criterio el material tiende a separar a las actividades en empresariales y en actividades agropecuarias. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, básicamente que si una persona que realiza una actividad empresarial o agropecuaria, persona física, ¿no? Hablando de mal y pronto, ¿qué es lo que va a tributar? Bueno, lo que va a tributar es IRAE. Y me vas a decir, pero si es persona física, ¿por qué no se le cobra el impuesto al IRPF, que es a las personas residentes, que No. De igual manera, no te apures, quédate conmigo, que ya siguiéndome vas a ir entendiendo el porqué. Para empezar a entender esto, vamos a partir de un punto muy importante, que es un subtítulo, remarcalo: actividad empresarial. ¿Qué es la actividad empresarial? Bueno, vamos a entender como actividad empresarial aquella actividad lucrativa que realiza una empresa. Es decir, estas 6 palabras nos están diciendo todo. Actividad lucrativa que realiza una empresa. Ahora, entonces, ¿qué entendemos por empresa? Bueno, empresa es toda unidad productiva que vincula capital, o sea, capital, bienes y trabajo. Entonces, la empresa es toda actividad productiva que vincula capital, trabajo, y la actividad lucrativa es aquella actividad que realiza la empresa. Espero que poco a poco te vayas orientando y vayas tomando o vayas
sabiendo o vayas dándote cuenta de cómo responder a la incógnita anterior. ¿Por qué una persona física puede tributar no IRPF sino IRAE? Bueno, en este caso vamos separando una cosa de la otra. Es decir, puedo constituir una empresa siendo una persona física y voy a tener que pagar IRAE, mientras que siendo una persona física tendría que naturalmente pagar IRPF. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el impuesto a la renta está organizado de una manera tal que busca que nadie tribute IRPF o IRAE por una misma actividad. La gracia de todo esto, y bueno, básicamente el fundamento en búsqueda de lo más justo, porque obviamente estamos hablando de impuestos, impuestos es igual a imposición, cosa que no nos gusta a nadie, que nos impongan nada, pero bueno, de la forma más justa posible lo que hace el sistema es decir, si vos por una actividad tributás IRPF, bueno, no tributes IRAE. O si vos por una actividad tributas IRAE, bueno, no tributes IRPF. Ahora, continuemos el análisis de la norma, que sería, otra vez reitero, la ley de reforma tributaria con todas las modificaciones. Importante buscar en DGI para tener la norma más actualizada. Si no sabes que te puedes dirigir al INPO y también encontrarte con normativa actualizada. No va a estar tan actualizada como la que pudiera presentar DGI, pero de igual manera sí estará actualizada. El artículo cuarto, numeral 2, refiere a la actividad agropecuaria. Ya dijimos que en cuanto a criterios, ya sea para ver cuándo una renta es empresarial o no lo es, dijimos que existían dos criterios. Esto lo vemos en el artículo 3 de la ley, un criterio material y uno formal. Cuando referíamos al material hablábamos de actividades empresariales y actividades agropecuarias. El artículo 4, numeral 2, habla de la actividad agropecuaria y se nos dice qué es, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quiero que se queden de todo el análisis del 4, numeral 2, del concepto de la actividad agropecuaria, etcétera, para eso lo van a ver en derecho agrario. Pero acá estamos sin financiero. Importante. IRAE, ¿cuándo se tributa? Entonces, quiero que se queden con esto a fuego. Se tributa sobre rentas de carácter empresarial. Ya entendimos qué es la empresa. Es decir, ya entendimos qué es toda unidad productiva que vincula capital y trabajo. Ahora, ¿qué surge de ese capital y trabajo, de esa actividad? Bueno, la actividad lucrativa, que es esta que realiza la empresa. Bien, quiero que se queden con esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si es una sociedad, ya sea de carácter agrario, o cualquier tipo, va a tributar IRAE. Es decir, va a aportar por IRAE. Bien. Ahora, si no es una sociedad, sino que es meramente un sujeto realizando una actividad agraria, que esto lo van a ver en derecho agrario, ya saben lo que es, lo que dice el artículo 3 del 17, de la 17777, que nos habla de qué es la actividad agraria concretamente. Bueno, si hablamos de una persona realizando actividad agraria o un conjunto de personas que no configuran una sociedad agraria, ¿qué es lo que van a tributar? Bueno, van a poder tributar IRAE de igual manera, como lo haría o lo soportaría una sociedad agraria, o pueden optar por INEVA, que es una opción que presenta unas ventajas. INEVA habla de o nos pone como impuesto un 1,5 a 2,5%, mientras que no olviden, IRAE nos habla de un 25% de la renta fija. Es decir, hablamos de un margen distinto. Así que entonces, para el perdido, ¿quién tribute IRAE? Una sociedad agraria o una sociedad de cualquier índole. Si no es una sociedad, ¿qué es lo que va a tributar? Bueno, posiblemente puede optar por IRAE o por INEVA. Todo esto lo va a poder hacer, esta opción la va a tener la persona o el sujeto que realice la actividad agraria. ¿Bien? ¿Qué es esto? Un beneficio. El optar por INEVA es un beneficio. Sin embargo, hay determinadas rentas que, bueno, sí o sí están obligadas en caer en IRAE. Por ejemplo, la venta de tractores, sí o sí se debe pagar por IRAE. Pero bueno, al margen de esto, lo ideal para quien realiza la actividad agraria es INEVA. ¿Por qué? Porque el monto punitivo es mucho más bajo. Y ahora estás vos ahí volviéndote loco diciendo, che, entonces, ¿por qué hacen a un productor agrario
tributar por INEVA y no por IRAE. Y bueno, ahí estoy yo para decirte, primero, no estamos hablando de una sociedad agraria, estamos hablando del productor agrario. Sabemos que la realidad agraria es muy distinta y lo que se busca es básicamente intentar proteger al productor pequeño. Bien, ahora te hago un paréntesis acá, una excepción de quienes no pueden optar por INEVA siendo productores agrarios aunque no pertenezcan a una sociedad agraria. Básicamente las excepciones son aquellos que tengan más de 12.500 hectáreas, es decir, una inmensidad de terreno, o en el ejercicio tener más de 2 millones de UI como sujeto que realiza una actividad agraria. Al margen de esto, quienes realizan actividad agraria pueden optar por INEVA o por IRAE. Otro paréntesis, recuerden, muy importante, actividad empresarial es la que recae en IRAE y actividad empresarial significa actividad empresarial es igual a actividad lucrativa, ¿bien? O sea, la actividad que realiza una empresa. Volviendo a los criterios que antes mencionamos, los que están en el artículo 3, un criterio material y uno formal. ¿Qué decía el material? Actividades empresariales o actividades agropecuarias. Ahora, ¿qué se entendía por la actividad empresarial? Ya lo dijimos, actividad lucrativa que realiza una empresa. Ahora, si yo vendo 3 casas, 3 inmuebles en un año, es una actividad empresarial. Y sí, bueno, la ley dice que si vendo más de 3 inmuebles el mismo año, voy a caer o recaer en IRAE, aunque yo realice una actividad agraria, que me pertenecería INEVA, por ejemplo. Siempre caigo en IRAE porque vendí más de 3. Es decir, estoy haciendo una actividad empresarial. En síntesis entonces, retomamos el rollito, vuelvo a aclarar los puntos. ¿Qué es lo que acabamos de ver entonces? En cuanto a los principios básicos de IRAE, vimos la separación en base a criterios, uno material y uno formal. Bien, ahora, beneficios que pudieran haber y beneficios de los que se escapan las sociedades. Como ya dijimos, toda actividad empresarial va a verse agravada por IRAE. Ahora, la actividad agropecuaria puede verse agravada por IRAE o no, o puede irse por INEVA. Esto es en los casos a los que no refieren a una sociedad. Porque si es sociedad agraria, IRAE de cabeza. Si es actividad agraria, está la opción del INEVA. Bien, ahora, si somos personas físicas que no estamos perteneciendo al sector agrario, es decir, que no tenemos el beneficio de INEVA, ¿qué es lo que podemos realizar? Bueno, los que tributan IRPF, es decir, el impuesto a las personas físicas que tienen residencia, pueden optar por tributar IRAE, salvo en algunas excepciones. Por ejemplo, aquellos sujetos que se encuentran situados en una situación de dependencia laboral no van a tributar IRAE, sino que van a apuntar de cabeza el IRPF. ¿Por qué? Porque el IRPF básicamente se estructura en cuanto a cuánto gana el trabajador. Nos vamos a encontrar frente a dos limitantes para ir a IRAE o permanecer en IRPF. Primero que nada, el ganar mucho dinero o también el ser, como ya mencioné, un trabajador dependiente. De no ser el caso, puedo elegir entre IRAE o IRPF. Como ya vimos, en el caso del IRPF, esto lo vimos en la introducción, aunque no hayamos entrado puntualmente al tema, lo mencionamos, o lo viste por ahí en el esquema. Cuando hablamos de IRPF, en cuanto al trabajador, hablamos de tasas progresivas. ¿Qué queremos decir con tasas progresivas? Bueno, básicamente una tasa progresiva consiste en que entre más gana el trabajador, más va a incrementarse el número de la tasa. Es decir, hacemos un margen, por ejemplo, imagínenlo, del 1 a el 100. Perdón, del 0 a el 100. El sueldo mínimo lo vamos a establecer en 10 pesos. Bien, del 0 a los 10 pesos vamos a pagar 0 pesos de tasa. De 10 pesos a 20 pesos vamos a pagar un 5% de tasas, mientras que del 20 al 50 voy a pagar un 25% de tasas, y
de un 50 a 100, que sería el punto máximo de la franja, voy a pagar un 36%. Es decir, entre más grande es el ingreso que yo vaya a tener, mayor va a ser el impuesto, mayor va a ser el valor de la tasa que se me va a imponer. Es decir, que se me va a sacar la platica. Entonces, podemos optar como personas físicas, ir por IRPF o ir por IRAE. Bien, esto es como el beneficio de elección que pudiera tener el sujeto de a pie, pero que está apartado del mundo agrario. Porque el que pertenece a este mundo agrario tiene la opción de IRAE o INEVA. Bien, estas son las opciones, básicamente. ¿Tienen sus limitantes? Tienen sus limitantes. Pero están ahí presentes y bueno, queda en base al criterio de cada quien el uso de ellas. Así que entonces, mi gente, espero como siempre hayan disfrutado de mi compañía. Perdonen la voz y un poquito el bajón de power, es que estoy con la garganta en la mano. Y bueno, nada, déjame tu comentario, tu corazoncito, tu apoyo para seguir produciendo más. Nos vemos en la próxima. Espero que haya quedado todo claro en cuanto a IRA, IRPF, la optancia o la opción de elegir entre una y otra. Yo creo que lo entendiste. Como te dije, déjame tu like, seguime en redes sociales, cuídate, portate bien y estudia.